¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, nosotros continuamos aquí en nuestra programación matutina, en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana, y a esta hora ya nos acompaña la doctora Daisy Blanco. Con ella vamos a hablar un tema hoy que se titula Sucesión Intestada. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente al programa. Buenos días, señor Jaime. Buenos días con las personas que escuchan Radio Santa Mónica en estas horas de la mañana. Y sí, vamos a conversar sobre ese tema que acaba de indicar sobre la sucesión intestada. ¿Qué es sucesión intestada, doctora? La sucesión intestada es aquel grupo de personas que resultan ser herederos de una persona que fallece, pero es intestada porque precisamente no ha existido un testamento. Cuando una persona fallece, sus bienes son trasladados a sus herederos, ¿verdad? Cuando una persona está en vida, tiene dos opciones. Una, me refiero en relación a sus bienes. Una es dejar un testamento, que hay varias formas de hacer un testamento, en la cual esta persona y todas las personas sabemos que en algún momento pues vamos a dejar este mundo, y entonces si es que esas personas tienen muchos bienes y desean ya en vida establecer para quiénes o de qué forma se van a repartir sus bienes, tiene la opción de dejar un testamento si así lo considera. Pero lo más frecuente es que no sea muy común de que las personas acostumbren dejar un testamento, ¿verdad? Simplemente pues llega el momento, el día, y se van de esta tierra y sin dejar un testamento. Entonces y queda ahí todo el patrimonio, ¿no? Así es. Ahora, ¿y por qué no hay esa cultura de hacer un testamento? Porque eso debe ser lo más lógico desde el punto de vista legal. Debería ser lo más razonable desde el punto de vista legal, lo más recomendable, porque no somos ajenos a ver problemas muy delicados entre familias que se genera a partir de la división de las herencias. Entonces, sin embargo, si hubiera un testamento en donde ya queda establecido este para ti, el otro para aquel, y bueno, y así sucesivamente, simplemente dado el momento del fallecimiento se tendría que hacer valer la voluntad de la persona que ha fallecido, pero no es así. Porque a veces vemos propiedades o inmuebles que dice propiedad intestada, es decir, nadie puede ahí intervenir por más avisos que haya de venta, ¿no? Sí, cuando no se ha realizado una sucesión intestada, porque, a ver, la sucesión intestada ya acaba siendo también el procedimiento que realizan los herederos de una persona para ser declarado como tales. Es decir, fallece una persona, no dejó testamento, y entonces a través de una sucesión intestada se va a establecer quiénes son los herederos de esa persona que falleció, y a esos herederos es a quienes les va a corresponder los bienes que ha dejado. Ya entre ellos verán la forma cómo se dividen, que puede ser de mutuo acuerdo, y si no hay mutuo acuerdo, pues van a tener que recurrir a una división y partición incluso en la vía judicial. Entonces, es importante hacer una sucesión intestada para que se sepa con exactitud entre quienes corresponde la división de los bienes que ha dejado una persona. Porque puede haber, por ejemplo, fallece una persona, puede haber hijos, puede haber padres, puede haber esposa, puede haber hermanos, y entonces a quién de todos esos parientes les va a corresponder la herencia. Y para eso sirve la sucesión intestada, para que exista un documento en donde se indique de todos los parientes de esa persona que falleció,
quiénes son los que van a acudir a recibir esa herencia del causante. Se dice que es el fallecido. Ese es el procedimiento para tener una sucesión intestada. Sí, para hacer una sucesión intestada hay dos formas. Ya. Una es acudir a la vía judicial y solicitar la declaratoria de herederos, en donde el juez va a indicar quiénes son de todos los que acabamos de decir. Por ejemplo, si hay hijos, padres, hermanos, esposa, de todos ellos, quiénes van a ser los herederos de la persona que falleció. Se acude al Poder Judicial con ciertos requisitos como la partida de defunción, la partida de nacimiento de los herederos, unos documentos que se sacan de registros públicos, que es el certificado negativo de testamento y el certificado negativo de sucesión intestada, que significa que en registros, por ejemplo, todavía no se ha hecho ningún trámite o que no hay ningún testamento, y entonces con esos requisitos el juez saca una sentencia que dice son herederos del fulanito, de la persona tal, indica quiénes y quiénes. Entonces ahí hay un orden también para ser llamados a heredar. No todos se heredan, o sea, hay un orden ahí que la ley lo establece. Entonces esa es una forma de hacer una sucesión intestada, y la otra es en la vía notarial. El notario verifica estos requisitos que le acabo de indicar, y si ve que todo está conforme, también emite una escritura o un acta declarando quiénes son los herederos, y eso se inscribe en registros públicos. Doctora, ¿y qué pasa cuando un heredero no está no se presenta a la sucesión? Es posible que a veces se excluya. Por ejemplo, fallece una persona que tuvo 5 hijos y resulta que solamente, por ejemplo, por decir 3 nada más solicitan la sucesión intestada, 3 nada más solicitan que se les declare herederos y no declaran que existe 2 hijos más. Entonces la sucesión intestada va a salir solamente por 3 hijos y 2 quedaron fuera. Entonces esos 2 hijos que quedaron fuera de la sucesión intestada tienen todo el derecho de pedir su petición de herencia. O sea, el hecho de que no se les haya incluido formalmente en la sucesión intestada, a veces de mala fe, no es que ya perdieron el derecho a ser herederos, sino que existe un trámite para que hagan la petición de herencia y la declaratoria de herederos. Y aquí siempre aparecen los problemas, y casi es común, y seguramente usted dentro de la parte jurídica, legal, ¿cuántos casos habrá? Porque quedan las herencias o quedan los bienes de los que lamentablemente fallecen, pero de repente no están todos los hijos, aparece otro heredero, o que tuvo un hijo extramatrimonial, en fin. ¿Cómo se consideran esos temas? ¿Cómo se tratan los casos, ¿no? Sí, es cierto que cuando entramos al tema de herencias, pues es frecuente que se genere dificultades y que se genere problemas. Por ejemplo, una dificultad que se puede ver es que los herederos no se ponen de acuerdo para repartirse los bienes, ¿verdad? Porque, tienen propuestas diferentes y no llegan a un acuerdo para repartirse los bienes. Entonces, igual ahí tienen que acudir a que el juez sea quien reparta los bienes. Otro tipo de problemas que se ven en el día a día es que por ejemplo, cuando se necesita vender esos bienes, vender los bienes que han quedado de herencia, ahí es importante la sucesión intestada, porque esos bienes deben ser vendidos por todos los herederos. Entonces, ¿cuál es la prueba para un comprador que quiere adquirir los bienes de herencia? ¿Cuál es la prueba de saber que sí está realizando un contrato digamos que es válido? La prueba es que necesariamente tendría que revisar su declaratoria de herederos o su sucesión intestada, en donde se indica quiénes y quiénes son los herederos de ese bien. Entonces, y asegurarse que ese contrato de compra-venta se haga con la firma de todos los herederos que indican en la sucesión intestada. Entonces,
esa es la importancia de una sucesión intestada, saber quiénes son los herederos y asegurarse que los contratos de compra-venta se hagan con todos los herederos, porque basta que uno no firme para que ese contrato sea un contrato que no tiene validez. Ahora, doctora, y eso pues es casi común cuando estos problemas ocurren y terminan los procesos, o a veces algunos se van sin mirar la herencia o lo que peleaba, vamos a decir en el término popular, luchaba por tener esa herencia, pero al final por no ponerse de acuerdo queda ahí, ¿no? Y no sabe para quién encima. Sí, es cierto, o sea, a veces por no ponerse de acuerdo en cómo se reparten, pues los bienes quedan a veces en posesión de unos cuantos herederos, o a veces ni siquiera lo usan ninguno porque no se han puesto de acuerdo cómo repartirse esos bienes. Entonces suceden problemas de esa naturaleza. El problema empeora cuando ya se vende el inmueble o el bien, ¿no? Y aparecen los herederos y ¿qué pasa ahí? O sea, ¿quién sale más afectado? Sí, pues por eso le decía que si alguien quiere comprar un bien que es de varios herederos, es importante que lo compre con el consentimiento y con la firma de todos, porque si solamente son unos cuantos herederos los que quieren vender ese bien y solo esos herederos son los que firman el contrato de compra-venta y no incluyen a los otros herederos, esa compra-venta es una compra-venta nula. Los herederos que no autorizaron esa compra-venta pueden pedir la nulidad de ese contrato. Entonces, por eso es que para el comprador, como recomendación, es importante que pida una declaratoria de herederos, porque existiendo una declaratoria de herederos, ya se sabe con exactitud quiénes han sido declarados herederos, y se supone que debe de exigir que todos ellos den su consentimiento para hacer la transferencia de los bienes. Y, doctora, ahora, ¿se puede anular una declaratoria de herederos o una sucesión intestada? Lo que se hace es incluir a otros herederos. Por ejemplo, en una sucesión intestada se incluyó solamente a 3 hijos y sin embargo la persona que falleció tiene 5 hijos. 2 hijos no han sido incluidos en esa declaratoria de herederos. Entonces, esos 2 hijos pueden hacer su trámite para ser incluidos en una declaratoria de herederos. Ahora, anular una declaratoria de herederos no he visto ningún caso, pero será más engorroso en todo caso. Supongo que si se llega a acreditar que no son herederos, pues de repente sí pudiera anularse una declaratoria de herederos. Porque ahí que entraría, como usted dice, solamente agregar para ser partícipe de la herencia, ¿no? Si es que existiera ese reclamo. Sí, como le digo, se incluyen herederos precisamente para que sean partícipes en la herencia. Bien, y cuando una persona quiere hacer una sucesión intestada, ¿qué tipo de trámites tiene que hacer? ¿A quién debe ocurrir? Me imagino, bueno, a alguna autoridad judicial, un notario. Para hacer una sucesión intestada, indicábamos que hay 2 formas. Una es yendo a un proceso judicial, de una sucesión intestada, donde el juez emite una sentencia indicando quiénes son los herederos de esa persona. Y la otra forma es yendo a la vía notarial. La diferencia, los resultados son los mismos, la diferencia es un poco el tiempo. En el Poder Judicial, por la misma carga, pues demora un poco más. Y en la vía notarial, dado que no hay mucha carga, pues se sale mucho más rápido. Entonces, dependiendo de la urgencia con la que lo necesiten, pueden elegir cualquiera de estas 2 vías para hacer su declaratoria de herederos. ¿Caduca alguna sucesión intestada? La sucesión intestada se puede hacer en cualquier tiempo. El derecho a ser heredero no se pierde, no hay un tiempo de decir, si no solicitaste tu derecho desde heredero, y ahora ya no puedes hacerlo. No, pueden hacerlo así haya pasado 5, 10, 15, 20,
muchos años eso no se pierde. Igual cuando no se reparte una herencia, ¿cuánto tiempo Igual, debe permanecer o no durar, no? Prescribe, puede haber una herencia indivisa igual 5, 10, 15, 20, muchos años, y los herederos siguen teniendo su derecho a que se reparta ese bien. Y para ir cerrando, solamente el heredero, vamos a decir, directo, primario, es el que puede anular o pedir la sucesión intestada. La sucesión intestada lo puede pedir cualquiera de los herederos. No es necesario que lo pidan todos en conjunto, pero el que lo pide debe de incluir a todos los herederos. O sea, lo puede pedir uno, pero decir nosotros somos herederos tal y tal y tal y tal persona de esta persona que falleció. ¿Y para impugnar una sucesión intestada o para impugnar la parte interesada tendría que solicitarlo. Directo, vamos a decir, un vínculo familiar directo. De repente, por ejemplo, hubo hijos y se declaró como herederos a los padres, por ejemplo. Entonces, ese hijo va a excluir a los padres, ¿verdad? Va a decir, se ha declarado herederos a los padres de la persona que falleció, sin embargo, yo como hijo tengo mejor derecho, y entonces yo pido que se excluya como herederos a los padres de esa persona que ha fallecido, y pido que sea yo quien sea el único heredero de esa persona. Qué bien, doctora Daisy Blanco, explicando ahora sobre esta sucesión intestada, la herencia y cómo podemos proceder. Y creo que es importante, entendiendo que aquí a veces mucho existe la confianza, ¿no? Confiamos en que, bueno, somos familia, somos hermanos, no pasa nada. Cuando ya dejan de existir los papás, los abuelos, pues toman decisiones, pero al final la situación no es como uno piensa, ¿no? Como uno cree. La formalidad es lo principal, doctora. Es importante acogerse a las formas, respetar las reglas para evitar problemas posteriores, que a veces pues se pasa años en procesos judiciales pudiendo haberlo solucionado con la buena fe y el mutuo acuerdo. Bien, doctora, su estudio jurídico, ¿no recuerda? Sí, cualquier consulta nos encuentran en Anaximandro Vega 119 por el Solchotano, o al teléfono 978-870384. Muy bien, gracias doctora Daisy, así terminamos nuestro programa Consultorio Legal. Vamos a la pausa y el boletín correspondiente. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal.